Buenas tardes, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Y hoy veo muchas caras jóvenes, quiero decir que si han venido pocas veces porque son tan jóvenes, no tienen tiempo de venir muchas. Bueno, todo el mundo que está aquí es joven, por lo menos de espíritu. El Centro Asturiano es una casa muy antigua, es más vieja que yo, El 2 de octubre próximo cumplirá 139 años. Yo estoy casi ahí cerca, pero no, todavía no he llegado. Yo no me acuerdo de cuándo empezó. Es una casa abierta, sobre todo abierta a la cultura. Y esto es un ejemplo, el que haya hoy aquí una jovencita contándonos sus experiencias, pues es algo que nosotros cuidamos mucho, porque la cultura necesita espacios y el Centro Asturiano tiene este salón, el Salón Príncipe de Asturias, dispuesto. Bueno, no solamente es presentación de libros, hay conferencias muy importantes, hay cosas como son actuaciones de teatro, porque tenemos una compañía de teatro muy buena, grupo de baile, banda de gaitas, en fin, esta casa está bastante surtida, el coro, perdón, exactamente, gracias Claudio. Y bueno, pues, quiero decir que no solamente presentación de libros o conferencias, también hay otras cosas lúdicas que gustan a la gente y se llena el salón mucho. Naturalmente a Tatiana aquí no se la conocía, a partir de hoy sí, a partir de hoy se la va a conocer, y la próxima vez, cuando presente el próximo libro, seguro que se llena el salón, porque hoy se van a vender todos los libros que hay ahí, se van a vender todos. Este libro es importante tenerlo en casa, este libro es importante tenerlo en casa, porque no estamos libres nadie de encontrarnos con situaciones como las de Tatiana, que se expresan en el libro, pero yo no las voy a desvelar y espero que nadie las desvele, ni ella tampoco, porque los libros se escriben para venderlos. Y hoy le haríamos una cosa muy importante si le diésemos ese empujón de ánimo para que vea que en la vida hay cosas también bonitas, no solo las negras, las que parece que nunca vas a salir de ellas, que hay cosas bonitas y que puede escribir, que escribe bien, escribe muy bien, y va a escribir mucho mejor todavía, porque eso, la experiencia, ayuda mucho. El caminar se demuestra andando, y eso Tatiana tiene que demostrarlo. Este es tu primer libro, ¿verdad? Sí. Es tu primer libro, pero no va a ser el último. No, claro que no. Bien, pues el tema, yo espero que todo el mundo lo tenga, es de amarrarse bien para no caerse de la barca. Es esta jovencita ha recorrido una travesía muy dura de su vida, muy dura, en la que yo no quisiera ver a nadie de mi familia. Son situaciones que si las podemos evitar sería mucho mejor. Ella ha salido, creo que ha salido, yo la veo muy bien, no veo a la persona que está en las páginas del libro, no la veo una persona recuperada, con un aspecto de pujanza, de ganas de vivir, y espero que eso sea la realidad de ella de ahora en adelante. Yo no soy el presentador del libro, me lo he leído, yo me he leído el libro, todo. No he dejado ni una letra sin leerme. Deprisa, porque no he tenido tiempo, pero vamos, me lo he leído. Y vale la pena tener el libro. Este libro vale la pena tenerlo en casa. Y de vez en cuando echarle un vistazo, por si vemos a alguien en las familias, en las respectivas familias, que pueda estar en una travesía de esas tan duras, tan crueles para la vida. Que a lo mejor no la hemos buscado, a lo mejor no la hemos buscado, pero la realidad es que una vez que caes al pozo, el salir de él cuesta mucho. Y aquí la tenemos, que si no ha salido del todo, está a punto de salir del todo, superarlo del todo, ella luego nos lo dirá, no
no desveles el libro, por favor. El que lo quiera, que lo compre. Los libros se escriben para venderlos, no para regalarlos, porque si no hay que sacar dinero para el siguiente. Igual os digo, es su madre. Pilar es la madre de Tatiana. No desvelemos el libro. No lo desvelemos. Incitemos, despertemos en los presentes el deseo de leerlo, de conocer lo que contiene. Pero si lo leemos y lo desvelamos, pues ya no hay que comprarlo. Bueno, como vamos a hablar del libro, y yo quiero que ella, Pilar, su madre, nos diga lo que quiera decirnos sin desvelar el libro, y antes Tatiana quiere decir algo, más que nada para echar fuera unos nervios que la están atenazando, que con esas palabras que va a decir ahora, luego va a hablar tu madre, los nervios se quedan aquí abajo, ya no los dejamos salir, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora tienes el micrófono, di lo que quieras. No me entendido todo. Bueno, pues gracias a todos por venir. Yo estoy muy nerviosa, entonces gracias a todos por venir y bueno. Prefiero que hables tú primero. Sí. Bueno, pues la mamá tiene la palabra, pero no leas el libro. Bueno, lo que Tatiana quería decir es que os agradece a todos que estéis aquí y bueno, pues deciros que le ha costado muchísimo escribir esto. Perdonad si me emociono un poco, pero son los nervios. Ella lo escribió con 14 años, cuando empieza todo su proceso de ingreso. Entonces hizo un blog personal y ha estado escribiendo hasta los 20 años, en el cual yo no tenía mucho conocimiento del blog hasta hace bien poco. Cuando ella me dijo que quería escribir un libro, por supuesto la apoyé, como siempre. Y bueno, pues lo hemos conseguido a base de mucho esfuerzo. Y a la vista está que estamos aquí. Y bueno, deciros que el contenido del libro son escritos sobre su autobiografía, lo que ella ha vivido y lo que está viviendo. Y espero con esto que no lo siga viviendo más, porque cada día que pasa ella misma se va creciendo un poquito más y va saliendo de esto. Va dirigido a todo el mundo, pero en especial a las personas jóvenes que han pasado este proceso, las cuales son muchas, algunas conocidas y otras no tanto. Quiero mandar un mensaje a todas vosotras. Confiar en vuestros padres, contarles todo, porque es la única forma que vais a salir de ello. Y no tengáis miedo, ¿vale? Porque esto es una enfermedad como cualquier otra. Y espero que este libro sirva para ayudar y para recapacitar de lo que estamos haciendo. Y bueno, pues no sé qué más deciros. Yo como Tatiana estoy muy nerviosa. Es la primera vez que me enfrento a esto. Y bueno, pues para mí no es fácil. Y además me emociono porque yo en primera persona he vivido todo esto. Entonces, Tatiana sigue en ese proceso de curación y bueno, digamos que yo tengo mis cicatrices ahí. Y de vez en cuando pues me salen como ahora. Pero bueno, agradeceros a todos de verdad otra vez que estéis aquí, que compréis el libro, que no os vais a arrepentir, que os va a servir para mucha ayuda en casa, si tenéis adolescentes, si no se abre a vosotros, y bueno, y por lo menos conocer un poco cómo se sienten ellos.
Y bueno, no voy a desvelar más porque, como bien me ha dicho, no hay que hacerlo, hay que comprar el libro y leerlo. Y nada más que decir, yo ahora quiero que Tatiana, si quiere, explique un poquito el contenido, sin revelar, explicar un poquito cómo te has sentido tú en todo el proceso que has escrito todo esto, que ya lo plasmas en el libro, pero por lo menos que tengan un poquito más de conocimiento de qué es lo que van a ver. Muchas Y no gracias. sé más que decir. Yo quiero ¿Qué dices? perdón, que yo quería felicitarla por tener una hija tan guapa. Bueno, vamos a seguir un procedimiento que te va a sacar de ese apuro y no vas a hablar nada, simplemente contestar como persona que eres educada, me contestarás. ¿Vale? Bueno, pues lo vamos a hacer así. Te voy a hacer preguntas sobre el libro, no desveles el contenido, simplemente qué te inspiró, naturalmente el que te inspiró, yo creo que lo sé. Pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir un poco el orden. Y naturalmente estas, lo primero, madre, se dirige a la madre, como es lógico. Esto lo fuiste escribiendo según tus experiencias de vida o lo escribiste todo más o menos seguido. No, según mis experiencias de vida. Según las experiencias de vida que se te fueron planteando. Sí, es que se ve porque ves que hay avances y retrocesos. Entonces, claro, eso naturalmente dependía del estado de ánimo de cada momento. Entonces, hemos dicho que no vamos a desvelar nada del contenido. Aquí en la tercera página dice, soy feliz. Y en aquel momento seguro que se lo creía. Luego, pues vienen esos baches, esas lagunas que bueno, me queda muy claro que esta página fue un momento de autoestima. En ese momento te encontrabas arriba y escribiste esta página. Luego viene la siguiente, tan vacía. Bueno, pues fíjate tú qué contraste de una a la otra. Y así vamos, el libro, por eso digo que esto, y lo decía Pilar, es muy interesante en las casas, en todas, porque el que no tiene niños, hijos, tiene nietos. Y en algún día tendrá bisnietos, porque todavía aquí bisabuelos o bisabuelas no hay. Bueno, yo, por ejemplo, sí podía tener bisnietos, por la edad que tengo lo podía tener. Y porque tengo nietas que tienen 20 y tantos años. Entonces podía tener bisnietos, perdón, no los tengo. Y esto, que lo lean los niños, no todo de un atracón como me lo leí yo, sino que lean una página, otro día que lean otra, y les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Entonces, dice, una palabra, 1000 sentimientos. Sí, naturalmente. Y es que nos va describiendo, Tatiana nos va describiendo miedo, naturalmente. En tu situación hay muchos momentos de miedo, muchos. Hablas de un hermano que tienes, que hablas maravillas de él, debe ser una gran persona, yo no lo conozco. Y tú misma te dices, no te rindas, o sea, tú misma te propones no rendirte, que tu meta es salir de ese pozo. Y sigues escribiendo cosas de acuerdo con esa experiencia. Medianoche. Las noches, si no duermes, son muy largas. Las noches, si no duermes, son muy largas. Tú puedes, y naturalmente has podido, porque yo ahora te veo muy entera. Quiere decir que lo has superado. Bueno, lo que no debes hacer, únicamente recordar, para no volver a caer en ello. Pero no cerrarte en ello, no cerrarte en ello. Eso está superado. Tienes que mirar hacia adelante y únicamente recordarlo para evitar volver a caer. No vuelvas a caer.
Y un poco mirar hacia atrás viene bien para eso, para evitarlo. Tú puedes seguir adelante, no volver atrás. Tú puedes seguir adelante. Hay personas que han significado mucho para ti y les pides que se queden. Naturalmente, las personas que nos aportan algo queremos que estén al lado. Cuanto más próximas, mejor. No encima. Mira, yo soy un poco poeta y hablo un poco en un verso de la amistad. Y digo, hice un poema que se refiere precisamente a lo que te aporta un amigo. Y digo que me gustaría amanecer poeta para encomiar al amigo, al que siempre tienes cerca y que sin caminar contigo siempre está atento a todas tus emociones. Las gratas le dan contento, las funestas desamores. Bella relación, la amistad, que nace sin egoísmo, con verdadera lealtad, con absoluto altruismo. En fin, así sigue siendo un poema. Esas cosas es lo que tiene la amistad. Una persona, que amiga puede ser tu madre también. La madre tiene que ser madre. No, la relación madre-hija, la madre puede quererte, puede estar contigo a tu lado, pero tiene que ser madre. Pero te puede tratar como una amiga, te puede tratar, claro que sí, como una amiga. Y luego todas tus amigas, todas las personas de las que hablas, que valen la pena, que son las que hay que cuidar y no perder. No hay que perderlas. Entonces, déjate ir, pero ojo con dejarte ir. Déjate ir si te lleva hacia adelante, ¿eh? Si no, no puedes dejarte ir volviendo hacia atrás, no. El dejarte ir es hacia adelante. Difícil, claro que es difícil, muy difícil. Lo que tú has pasado, y yo digo, ya hablo en eso, el pasado, lo que tú has pasado ha sido muy duro. Y yo estoy seguro que lo has superado. Naturalmente, no olvidado porque es bueno no olvidar para evitar. Dicen que la historia, si no se tiene presente, se repite. Y eso es lo que hay que evitar. Que se repitan las malas experiencias. Entonces, es difícil, pero hay que seguir caminando. Hay que seguir caminando. Amor. Sea el amor de madre, el amor de padre, el amor de hermano, el amor sentimental, pues los amores, pero amores buenos, porque los amores sentimentales no siempre son nobles, no siempre son sanos. Hay a lo mejor una parte que es, o una parte, o casi todo, un interés, un egoísmo, y eso no son amores. No sé. El amor tiene que darse sin pedir nada, sin egoísmo ninguno, lo que te acabo de decir en el poema. El amor se da con libertad, sin pedir nada a cambio, no se vende. El amor no se vende, se da. Y si no, no es amor. Si no, son conveniencias de un momento. Si se trata de buscar, pues claro, tú estás buscando desesperadamente. Soy yo, la de siempre, bien, pero ya muy recuperada, porque desde ¿en qué años fue esta travesía tan dura? ¿Qué edad? 14 años. A los 14. Sí, estuvo... Y ahora tienes 20. Sí, ahora tiene 20. Muchos ingresos, muchas terapias, mucho recorrido durante muchos años. Sin ti no. Amor al precipicio. Aunque muchas veces te gustaría dejarte caer al precipicio ese, pero has tenido valor, has tenido fuerza y no has caído al precipicio. Tu padre, Ojana, a ti mi amor, sí. Bueno, es que todo ello esto es un compendio de experiencias muy fuertes vividas en 6 años, que vuelvo a decir, es conveniente tenerlo a mano, leerlo y que lo lean nuestros descendientes, sobre todo si son niños. Yo tengo
así, con todas las canas que tengo, que no me las tiño, pero las tengo. Tengo un niño de 12 años. Sí. Has hecho una expresión de los ojos que lo dice todo. Yo tengo un niño de 12 años y se lo voy a dejar leer. Se lo voy a dejar leer porque es muy importante ver el tránsito de otra persona para, bueno, pues ponerle remedio si es que somos capaces de ponerle remedio. Te quiero. Bueno, estupendo. Es que vemos que hay altibajos. El título de cada escrito se ve si avanza, si está más o menos estable, si retrocede, se ve. Y ahí naturalmente, y vuelvo a decir aquí, que ya lo había dicho, tú puedes, claro que sí. Hay que proponérselo, como tú lo has propuesto tú, y se va sabiendo de todo. Bueno, ya está esto. Yo ahora lo que quiero es que sí, ella, ahora ya que ya te he hecho un examen bastante exhaustivo, ahora di lo que quieras, sin leer el libro, sin leer el libro, di lo que quieras. Hombre, sí, una entrada, sí, claro. Hombre. Sí, pero entradas, no leas el... Lo que quiero leer es un escrito. Vale, pues venga. Vamos a concederle ese... Bueno, el escrito que voy a leer lo tuve que escribir para el hospital donde estuve ingresada y bueno, pues me gustaría leerlo. Se llama Aprendí y dice: no toda distancia es ausencia, ni todo silencio es olvido, que no toda la gente es falsa, que no todo el mundo tiene dos caras. Aprendí que no hay que dar más de lo que recibes, que no hay que ilusionarse demasiado. Aprendí que los peces nadan y que si juegas con fuego te quemas, que los políticos mienten, que la tierra es redonda y da miles de vueltas, que la vida es un regalo. Me enseñaron que el futuro no está escrito, que el universo es infinito y que nosotros somos personas diminutas casi inexistentes. Aprendí a no creer en las promesas, a no confiar en casi nadie y a contar con los dedos de una mano a los que siempre estuvieron a mi lado. También aprendí por mí misma que nunca es tarde para todo, que lo más valioso de la vida no es lo que tenemos, sino a quién tenemos, que el dinero puede comprarlo todo, menos la felicidad, que el físico atrae, pero la personalidad enamora. Comprendí que quien no valora lo que tiene, algún día se lamentará por haberlo perdido, que para ser feliz solo tienes que hacer feliz a alguien, y si quieres recibir, da un poco de ti, que las cosas se consiguen con gran esfuerzo, que en la vida hay todo tipo de cosas difíciles y cosas que son las más importantes. Aprendí que las personas no son perfectas, tienen defectos que pueden dañar, que los perros muerden y los gatos arañan. Aprendí que las personas nunca te aceptan tal y como eres, que las mejores personas somos las que más sufrimos. Aprendí que de esta enfermedad sí se puede salir, por mucho que cueste, por muy mal que te sientas, siempre habrá algo que te anima a salir. De mi madre también aprendí bastantes cosas, como que nunca te puedes dar por vencido, porque todo pasa por algo y las cosas pasan para que aprendas de ellas. Así que me levanto, me miro al espejo, me lavo la cara, sonrío y recuerdo lo mucho que valgo. Nada ni nadie me quita la sonrisa, que nadie merece llorar por nada ni por nadie, y que de todo se sale menos de la muerte. Hoy en día manda la inseguridad, pero hay que aprender a estar seguro de uno mismo, a no tropezar 2 veces con la misma piedra, a levantarte todas las veces que caigas, aunque sea solo, aprender a hacer todo solo, porque el día de la mañana la gente no estará ahí para levantarte. Bueno, ahora mucho cuidado Tatiana, porque dudas de las personas. Hay que, echar un poco de mano de la psicología propia, no entregarte en exceso si es que te has quemado mucho, si has jugado con el fuego, decir jugar no, has creído en personas y te has quemado, ahora te cuesta a lo mejor abrirte a otras personas y hay que saber distinguir, porque en la vida te vas a encontrar con muchas personas buenas,
Mira, hay más personas buenas que malas. Lo que ocurre es que los malos hacen mucho daño y los buenos, pues como son buenos, pues bueno, ahí están y no se nota, no se les nota su presencia. No se puede cerrar la puerta a todo el mundo, porque todo el mundo no es malo, ¿eh? Ojo con eso, porque te puedes aislar, y no se trata de eso. De relacionarte con personas, bueno, pues eso, tratar de tratarlas, conocerlas, y si merecen la pena, pues tienes amistad, y si no, pues oye, la amistad la eliges. Así como la familia te viene dada, la amistad la eliges tú. Bueno, pues hay que ser un poco psicólogos, y si usas esa técnica, verás que hay muchas personas que valen la pena. Sí, por supuesto. Bueno, me dice Pilar, seguro que va a haber muchas preguntas, primero de tus propias amigas. Y todo amigas, ¿no tienes ningún chico amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí, pero ¿qué? ¿Él te censura eso, que no tengas amistad con los chicos? Yo quisiera decirte, Javier, que para lo joven que eres, has aprendido mucho. Ya. Sí. Nosotros que somos muy mayores no hemos llegado a tanto. Es que las experiencias de la vida enseñan mucho. Y es que el libro si lo lees, te darás cuenta que después de ese recorrido, de esa travesía, ese negro túnel, si consigues salir, la vida te ha enseñado muchísimo. Preguntas, todas las que se quieran hacer. ¿Cómo te sentías cuando veías que te entrabas en el pozo, o en la oscuridad? Pues a ver, pensaba en salir siempre he intentado salir hacia adelante, pero en ese momento que estaba en ese pozo, claramente me sentía muy mal, me sentía muy sola y bueno, me costaba mucho salir de ello, pero sin la ayuda de mi madre no hubiera podido salir. Vale. A ver, aluvión de preguntas es lo que queremos. Así, venga. Fuiste introvertida y el cambio hormonal y la introversión, que fueras introvertida, ¿fue lo que desarrolló el problema? No, a ver, el problema desarrolló que yo no me veía bien conmigo misma, en el colegio también pasé muchas cosas, entonces pues me llegó a ese problema. ¿Pero eras introvertida o eras abierta al mundo? No, era muy cerrada, soy muy cerrada. Ahí está el problema de la introvertida, eras introvertida. Sí, pero realmente no sé de dónde fue eso para él. Realmente no fue el desencadenante. Suele ser cambio hormonal, introvertida, se encierran en uno mismo. Yo te Se puedo lo digo decir porque que el conozco desencadenante gente. no fue ese. A ver, la jovencita. Gracias. ¿Cómo te sentiste cuando terminaste el libro y ver ahí tu proceso escrito? A ver, me costó mucho escribir el libro a base de que yo no estaba segura que fuera a sacar todo lo que yo había escrito durante muchos años y me costó muchísimo. Cuando ya terminé el libro, bueno, pues fue un desahogo, pero también tuve el miedo de que pudiera pensar la gente. ¿Alguna pregunta más? Ella, mira. Yo creo que a lo mejor tú te sentías insegura por algún problema que tú tenías personalmente de algún agobio, que te agobiara algún amigo, amiga. ¿Puede ser? Sí, puede ser. También he pasado mucho con otras amigas, amigos y bueno, hay de todo, un poco. Bueno, pero tú lo que tienes que hacer es echar hombro. Sí. Apartar la Sí, gente eso. que veas que no te hace bien, apartarla. Sí, eso es lo que he hecho. Bueno, la introversión es muy peligrosa, sobre todo cuando te hacen bullying, porque es que los niños son crueles, son muy crueles, y como dominen a alguien, le machacan si pueden, no se paran, ¿no? Porque pueden decir, pobrecita, ya, dejarla ya, no. Los niños agrupados hacen mucho daño, porque como no tienen medida del daño que están haciendo, pues alegremente se están divirtiendo a costa de una persona
está sufriendo mucho. La introversión es muy mala compañera, pero Tatiana, tú lo has superado eso, ¿no? A día de hoy estoy más recuperada que nunca, pero también tengo mis altibajos de vez en cuando. Eso se nota, en el libro lo vais a notar, porque lo vais a leer todo. Se nota mucho esa oscilación en su recorrido, no es una línea recta. Y claro que sí, porque no se sale y dice, ya estoy aquí arriba y yo, no. Hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar naturalmente de no tener esos traspiés, pero marchar con tranquilidad y con firmeza. Venga, más preguntas. Yo pienso también que puede ser porque alguien te tenga envidia y sobre la envidia te haga mal. Pienso yo. Eso puede ser muy cierto. Eso puede ser muy cierto. Que la envidia es muy mala consejera. Y si en aquellos tiempos a algún niño le gustaba a otra y él se fijó en ti, pues ya era para perseguirte. Eso es real, eso es muy real, ha pasado, pasa y pasará. Pero, o sea, sucederá. Pero, naturalmente, lo que peor va en esos casos es la introversión. Si tienes carácter, tienes fuerza, te enfrentas a todas esas cosas. Pero si te callas, si te metes en ti mismo, es cuando te machacan y si pueden te machacan, ¿verdad? Patricia, no... Parece muy interesante el tema, por supuesto que lo voy a leer y te doy la enhorabuena por tener esa fuerza que has tenido de escribir cada vez. Fuerza, mucha fuerza. Que has terminado. O sea, Muchas gracias. Ha tenido mucha fuerza, ¿verdad? y eso te tiene que dar mucho ánimo. Sí. Pues, bueno, es que si no hay más preguntas, hemos terminado. Y es que a mí no me gustaría acabar tan pronto. Bueno. Pues nada, Tatiana, que yo me alegro mucho de haberte conocido, de haber estado hoy aquí, porque no tenía fácil venir, pero como leí el libro, tenía un verdadero interés en conocerte en persona. Y si te puedo imbuir un poco de ánimo, estupendo. Pero creo que tienes personas al lado que saben hacer eso. Tu madre la veo con una sensibilidad muy grande y sabe hacerlo. Y tu novio me parece una persona muy sensata, de verdad. Y esas personas son las que te pueden ayudar a levantarte de verdad y no volver a caer, porque eso es lo que tienes que cuidar. Y naturalmente tienes que desprenderte de ese cascarón de la timidez. Eso hay que romperlo y tirarlo, y hay que ser uno mismo, con un carácter. No tienes por qué ser una déspota ni maleducada, pero que nadie se ría de ti, porque has sido débil en un tiempo y creen que vas a seguir siendo débil. Y no, eso se acabó. Sin ser déspota, siendo educada, parar a cada uno en el sitio que hay que pararle. Y que se den cuenta que ya no están pisoteando a aquella niña que lo tragaba todo, porque no tenía valor para enfrentarse a las situaciones. Eso tienes que superarlo ya. Romper ese cascarón como los pollos rompen el cascarón para nacer. Pues imagínate que naces ahora a los 20 años, pero nacer de verdad, teniendo tu carácter, tu dominio de la situación, tu personalidad, y no dejarte pisar. Vamos, si te pisan que sea involuntariamente, pero nada más. Bueno, Pilar quiere decir algo. Y yo también me gustaría decirle que después de todo lo que he oído, tú tienes que subir para arriba. Pero tú sola, ¿eh? No te hace falta más ni más. Te has lanzado. Ahora sigue. Muchas gracias a todos los que habéis venido
Aunque en este momento no esté ni mi padre ni mi hermano, quisiera dar las gracias también a ellos, aunque no estén en este momento. Y bueno, que a mi pareja también, a mi madre y a todos los que habéis venido, muchísimas gracias. Si quieres que diga algo, digo algo. Bueno, no, sí, claro que sí. Quiero que digas algo. Bueno, que contestando un poco a lo que ha dicho el señor, que bueno, como lo ha dicho él a Tatiana, que tiene que romper ese cascarón y sacar su personalidad para que ella saque su fuerza y poder decir, tirar para adelante y decir, pues esto lo quiero en mi vida y esto no. Y no es lo que importa tiene lo que deje para atrás. Efectivamente. Sí, yo tengo grandes charlas con ella respecto a eso. Y que deje sus inseguridades y sus miedos. Yo era como ella y bueno, yo no sé si ha sido la edad, pero lo vas adquiriendo también, es el paso de los años, esa seguridad, sí. La Así inteligencia, que espero que algún día a ella se le vaya también esos miedos que tiene. Y nada, agradeceros a todos, igual que Tatiana, que gracias por estar aquí, por haber venido. Tatiana, veo que por lo menos las que están aquí, tus amigas, tienen todas una cara de buenas chicas, que arrópate en ellas, pero no que te reciban en plan compasivo, no. Simplemente entregándole vuestra amistad sincera, no un paño de lágrimas, no. Sois buenas chicas, tenéis cara de ello y podéis, con vuestro comportamiento natural, porque si andáis con pasiones y tal, la perjudicáis. No, con sinceridad, abiertas con sinceridad, un trato normal. Y eso sí le va a ayudar mucho, seguro. ¿A que sí? ¿A que lo vais a hacer? Por supuesto. Bueno, pues nada, gracias a todos por venir. Y ahora esperar que escriba el próximo libro y nos lo venga a presentar aquí. Porque, claro, yo le preguntaba que cuál era la razón de elegir el centro asturiano para presentar el libro, porque tú eres madrileña y ninguna raíz asturiana, No, pero... Sí, bueno, ya sé. Sí, es que su novio es asturiano. Mi novio es madrileño y español, pero... Sí. Tengo un amigo que es de socio de aquí. Pero... Mi novio es de blanco y... que creía que tu novio era de acá. Sí. Y ya sé que... Vale, pues... Sí, yo, pero él es su novio. Sí, bueno, pues hay que hacerlo asturiano, Vale. Sí. Ya le he dicho que vamos a ir un día aquí al centro asturiano a comer ahí cachupín. Sí. Aquí abajo en la segunda planta y en la tercera. En la segunda es comida a la carta y en la tercera tienes carta y tienes menú. Entonces, y buena sidra, buenas raciones. Vale la pena ir a comer a Hortensia. Y el que es socio paga mucho menos. Y les faves, que además ya ganó... Les faves, el pote asturiano. Y buenas amistades. Sí, y buenas amistades, como dice Claudio. No lo olvides, que el socio paga bastante menos que el no socio. Entonces, a tu novio lo haces socio también y podéis venir a comer, porque siendo el socio, tú como si fueses socio también. Bueno, también te puedes hacer, ¿no? Es una cosa que... Bien, que de verdad, bromas aparte, que bueno, bromas que son bromas, pero que son realidades. En Casa Hortensia se come muy bien, que el socio paga mucho menos, y si me vienes con cierta asiduidad, la cuota que pagas es muy bajita, porque tú eres socio juvenil. No, ya soy adulto. No, pero sí. O sea, ya pagas la cuota normal. Sí, yo tengo ya 33. Sí,
Entonces sí. Es que parece más joven. Gracias Que- por hacerme más joven. Sí. Que, de verdad, en Casa Hortensia se come de maravilla. En Madrid no existe ningún restaurante con la relación precio-calidad que tiene Hortensia. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Y bueno, como las mujeres coméis menos, si al final os sobra mucho, tiene un tupper. Eso que ahora lo han sacado los catalanes, que obligan a que los restaurantes hagan eso, en Casa Hortensia se viene haciendo hace muchos años. Si te sobra, puedes pedir que te lo pongan en un tupper y te lo llevas a casa para comerlo cuando te apetezca. Y bueno, pues nada, que encantado de conocer a tantas personas nuevas en el centro asturiano y que vengáis muchas veces más. Perdón una cosa, que en el centro asturiano no solamente es para comer, es que aquí todos los días del año tienes algo. Ya lo he dicho al principio, que sí. Todos los días del Todos los año. días, sí, todos los Aquí días. o en la finca siempre hay cultura. Bueno, tenemos una finca con 3 piscinas de verano. Hay unos roles musicales. Ayer ya me había dicho Pilar que un día que la avisara, tanto a ella como a Tatiana, para que vieran ahí algunos de los eventos que hacen en el centro asturiano, ya que han salido encantadas de recibir buen recibimiento y la vida por el centro. ¿Te gusta el baile? No, el baile ¿No? no. Me gusta leer, pero el baile no. Bueno, pero a lo mejor te metes en el grupo de teatro, Tampoco, el teatro no. ¿no? Que ahí superan los miedos, ¿eh? No, yo... En el teatro superan los miedos. El primer día sí, te sale nervioso, te lo digo por experiencia. Y Tino también. Sí, además, Tati, si se hace socio de demás, puedes aprender también a tocar la gaita. También. Mira, mi mujer y mi niño de 12 años, forman parte de la banda de gaitas de aquí. Te incorporas y te va a gustar, ¿eh? Te va a gustar de verdad. Bueno, te va a gustar. Y además hay que ser socios, eso sí, hay que hacerse socios. Pero vosotros pagáis muy poquito, sois muy jóvenes. Sois muy jóvenes. Porque todavía no llegáis a los 27 años, entonces pagáis muy poco. De acuerdo, gracias por venir a acompañar a Tatiana, que a verme a mí no habéis venido. Gracias en nombre de ella. Y bueno, también en nombre del centro asturiano, porque lo pisáis por primera vez y a lo mejor os quedan ganas de repetir. Y luego venís al restaurante Hortensia a tomar sidra con queso de Cabrales, fundido con sidra precisamente. Buenos aperitivos, empanada, hay muchas cosas. Aquí en la tercera planta, en la planta inmediata abajo. Y luego en el segundo piso ya es el restaurante de solo la carta. Hay que ser a la carta. Lo dicho, que nos vemos muchas veces. Buenas noches y Tatiana es la estrella del día. Hagámosle los honores, ¿de acuerdo?